y lo que yo le decía a Juan Fernando es que lo que nosotros hicimos, Francia, realmente fue gracias a las herramientas digitales. Claro. Esa comparación Pero se consiguió gracias a... silencio, por favor, porque sí. Ah, Buenas tardes a todos. Hoy estamos ya en la clase abierta número 128. La sesión de hoy sobre la obra de Nicolás Gómez Dávila y los comentarios de Ernesto Folkenin está dedicada a los protoescolios de notas y sus comentarios, y de hecho es un trabajo que surge de los cotejos que nosotros hicimos y que es algo que no aparece en ninguna otra parte. Y están aquí como invitados Juan Fernando Mejía, profesor de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador de la Biblioteca Virtual del Pensamiento Filosófico en Colombia. Ha publicado varios artículos sobre la obra y el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila y fue el editor académico de Facetas del Pensamiento de Nicolás Gómez Dávila en el año 2018. En ese libro participó Pablo Román, quien estudió filosofía e historia en la Universidad de los Andes. Es traductor simultáneo y también de texto escrito del inglés al español y viceversa. Trabaja en este momento con Editorial Lobo Blanco e Independiente como traductor simultáneo, y publicó justamente en este libro de Facetas, al igual que yo, en el 2018, con un ensayo sobre los valores en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila. Entonces les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Fernando. Bueno, muchísimas le doy la gracias, palabra. Francia. Es un gusto, es un enorme placer estar aquí hoy después de esta semana de conversaciones muy interesantes en torno a este trabajo que es una obra ingente y admirable. Puedo comenzar por agradecer la invitación a usted y a Pablo por la compañía, y a usted y a Pablo por la obra y por el trabajo, porque si bien todos los que han pasado por este espacio en esta semana han contribuido de alguna manera a la obra, ha estado Alfredo, han estado todos los que participaron, yo creo que ha sido debido al amor y a la meticulosidad de ustedes que este trabajo fue posible. Entonces, estoy muy honrado de estar aquí. Pues gracias, Juan Fernando. Igual hay que contarle a Nicolás Morales que pronto estarán ustedes también participando en el segundo volumen. De paso, lo hacemos hoy aquí. Bueno, entonces adelante, les doy la palabra. Bien, entonces yo quisiera comenzar leyendo una cosa que dice Nicolás Gómez Dávila en el año 54, en notas, que lo dice sobre un autor francés muy importante, pero a mí me parece que lo podría estar diciendo sobre él mismo. Y lo voy a decir como para dar un tono, y yo creo que es muy probable que Pablo y yo vayamos conversando sobre nuestras intuiciones respecto al problema. Esto sería como una especie de epígrafe de la charla de hoy. Dice lo siguiente, don Nicolás: si la mayoría de los escritores supiera esperar, si no se dejasen llevar por el afán de expresarse, de producir, y por el temor, tal vez, y el miedo de sí mismo que solo la obra disipa, quizás tendríamos menos autores y algunas obras excelentes perdidas, pero la densidad de algunos libros sería incomparable. Raro es el novelista que escribe más de un libro, cualquiera que sea el número de volúmenes que aparezcan en su bibliografía. Solo los más grandes escriben varios libros. Un novelista no es más que un tema, algo menos preciso que una idea, como una especie de esquema, no puro ni abstracto, sino rico de matices, de alusiones, de referencias, noción y sentimiento a la vez, capaz de formas diversas, infinito y simple. Mauriac es un típico ejemplo de impaciencia.
el libro maravilloso de Mauriac que hubiera sido, perdón, el libro maravilloso de que Mauriac hubiera sido capaz, no ha sido, ni probablemente será ya escrito. Lo tenemos esparcido en 20 volúmenes diversos, todos inferiores al libro ideal, que detrás de cada uno se deja adivinar como una constante, secreta, inaccesible presencia. Cada novela parece inadecuada al tema que intenta incorporar, pero también le es inadecuada la totalidad de la obra. La suma de actos ineficaces no es remedio para la ineficacia de cada acto. La obra en conjunto solo prueba la existencia del tema y su fracaso artístico. Y eso es lo que más me gusta. Saber esperar habría sido, luego, dejar que un lento vivir hubiese henchido un único sujeto con la riqueza múltiple del tema. Dejar también que ese proceso de selección que solo obra en el alma despierta al mundo, pero en sí misma encerrada, arrojase lo superfluo, lo inútil, lo deficiente, lo inadecuado, para que al único tema correspondiente, la única expresión que lo revela en su totalidad y su pureza. Yo creo que Gómez Dávila se dio el tiempo a sí mismo que Mauriac no se alcanzó a dar. Y por eso del 54 al 77 pasó todo lo que pasó, y en la mitad está esta conversación. Pues no en la mitad, de hecho casi a portas del advenimiento de la obra se encuentra esta maravillosa comunicación de la que queremos hablar hoy. Y yo creo que esa idea de que la vida nutre el tema, de que alimenta la obra, y al mismo tiempo que la idea de que la paciencia, el cierto tipo de templanza, cierto tipo de contención, cierto tipo de capacidad de enfrentar el miedo, que son todas virtudes morales y son virtudes del talante, están presentes en el hecho de que después de notas existan los escolios. Y yo creo que tenemos que jugar con ese hecho, tratar de adivinar su significación. Y yo creo que el trabajo que ustedes han hecho nos permite barruntar ese sentido. Entonces, le doy la palabra a Pablo. Muchas gracias, Juan Fernando, y los saludo a todos. Buenas tardes. Sí, ¿me están escuchando bien? Pero... Sí, Pablo, sí. Gracias. Entonces, muchas buenas tardes. Qué bueno estar acá, me alegra muchísimo. Agradezco mucho a Francia. Quisiera hacerlo así en público, abiertamente, en esta reunión de amigos, por liderar tanto el trabajo de edición de los diarios de lectura, si le pusimos este nombre, Diario de Lectura de los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Y bueno, estas charlas que siento que honran, o ese es el propósito, honrar esta obra, este pensamiento que nos une. Y bueno, el epígrafe que Juan Fernando, ahora para mí es sorpresivo también como para todos, me parece muy adecuado para empezar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos recuerda que la obra de Gómez Dávila, de comienzo a fin, es decir, desde Notas, que fue lo que en el 54 se publicó, un poco en contra de su voluntad. Yo creo que él siempre fue abierto, también cuando se publicaron Los Escolios en el 77. Y Juan Gustavo Coborda, también ahí, como Ignacio Gómez Dávila, el hermano de Nicolás, en el 54 para publicar Notas, casi que lo obligó, así Coborda lo hizo con Los Escolios en el 77. Lo que quería decir es, Gómez Dávila, aunque molestara un poco, pues es lo que yo siento, él de todas maneras fue generoso siempre con su obra, y de ahí que la compartiera con Folkening, y que Folkening, bueno, la respuesta que él dio es única, y
y muy valiosa de por sí. Entonces, de notas a escolios, de escolios a los nuevos escolios, a los sucesivos escolios, tenemos ahí una obra que fue gestada con paciencia. Entonces, permítanme aquí compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Espero que, a ver. Y esta imagen que nos da en un golpe de vista el corpus Gómez Daviliano. Y vamos a repasarla para luego hablar de ella. En el 54 se publicaron notas. Luego en el 55, Mito publicó una selección de estas notas que ya parecían más escolios, estaban bien depuradas, pero todavía tenían el nombre de notas. Luego en el 59, también en edición privada, vale la pena recordar que notas, como dice el mismo libro, aquí en las primeras páginas, dice, la edición de esta obra se hizo por cuenta del autor, está dedicada a sus amigos y queda fuera de comercio. Textos es un caso parecido. Luego en el 73, aquí vemos los cuadernos, y que se conservan, que están custodiados en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Iban estos 5 cuadernos, norma, de colegio casi, dentro del paquete, la biblioteca realmente que se le vendió a la Luis Ángel. Y esto es el 73. 77 están ya los escolios a un texto implícito. Bueno, ahí vienen los demás. En el 86, en el 92. Y entonces, ¿por qué la obra de Gómez Dávila es una obra cultivada con paciencia? ¿Por qué es una sola obra? Porque de notas hay escolio, hay notas que pasan luego a ser pulidas, a ser depuradas, y en los cuadernos aparecen en una forma muy similar a la que aparecen depuradas con respecto a notas, pero aparecen también aparecen más similares a los escolios que aparecen luego en el 77, pero de todas maneras hay cambios. Entonces aquí quiero extenderme un poco simplemente para sentar las bases, sentar el panorama sobre el cual vamos a hablar. Esta es lo que les decía de notas del 55, solo un dato curioso, todavía tenía el título de notas, escolios no estaba ahí, pero como ven ya se parecen más a los escolios por su forma, su longitud. En el libro, que los invito a comprar, hicimos este trabajo. Aquí hay simplemente uno de los cuadros, bueno, un ejemplo, una instancia de los cuadros, el cuadro comparativo que compara las notas, o sea, los escolios que aparecieron en notas. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la diferencia entre notas, escolios, cuál es la relación. Pero entonces, simplemente el trabajo que hicimos nos muestra a un escritor, a un pensador que permanentemente está volviendo sobre sus textos. Y la forma del aforismo es privilegiada para ver un taller de escritura depurándose, sofisticándose, porque la posición de una palabra, la ausencia o la inclusión de una palabra lo cambia todo. Entonces, aquí está ya un ejemplo concreto que nos muestra cómo las notas
son los mismos escolios, trabajados con paciencia. ¿Para qué? Para que, como el mismo Folkening lo dijo, el autor tenga una obra, bueno, mejor dicho, Folkening dijo, yo acabo de leer una obra magna. Y lo que Gómez Ávila decía en la nota que leyó Juan Fernando, justamente va a eso, si se cuida, si no se tiene impaciencia, es posible publicar solo una obra que... Entonces, este es un ejemplo, voy a ir moviéndolos poco a poco, para luego ya podemos quitarlos, pero para que ustedes se hagan una idea de esa paciencia, de ese amor por las ideas, por la forma misma en la que se expresan, de esa pasión por la concreción, por hacer que las ideas, como dice una nota, sean una dura punta de diamante. Entonces, de notas a los cuadernos hay una depuración. De los cuadernos a los escolios hay otra. Y unas como esta son notas originalmente más cortas. Hay algunas notas que pasan sin modificaciones a ser publicadas 20, 25 años después. Hay otras que son más largas. ¿Sí? Y creo que estas son las más interesantes para darnos una perspectiva de cuál y para mostrarnos cuál es la particularidad de notas, ¿sí? Porque también caemos en pensar al nombrar con Folkening, acertadamente diría yo, a los escolios como una obra magna, pensamos que notas es simplemente un borrador que no entra, no sería esa obra terminada, pero lo que nos demuestra demuestran estos ejemplos, que son varios, muchos, es que realmente notas y escolios son una misma obra en la que trabajó Gómez Dávila permanentemente. Pero entonces en notas hay divagación, hay un proceso de pensamiento autorreflexivo. Bueno, aquí hay un ejemplo esta es una imagen de los cuadernos. Pero entonces, ¿qué hay en notas que no hay en los escolios? ¿Qué nos permite ver notas teniendo en cuenta, como estamos viendo, que se trata en principio de una misma obra que no está en los escolios y que es importantísimo para entender los escolios? Entonces, con esto quiero ya darle pie a nuestra conversación, que pues con Juan Fernando hemos hablado ya un par de veces antes de esta presentación. Creo que ahorita lo que vamos a hacer es seguir hablando y no nos bastará el tiempo, no será suficiente. Es una conversación muy larga, entonces espero que aquí, y estoy seguro que sí, lo que salga será para todos de provecho. Entonces sigue Juan Fernando en este punto. Hola. A mí me parece muy interesante que pensemos en que cuando en la experiencia que pudo significar para Ernesto Volkening recibir los mecanoscritos de los escolios de Gómez Dávila. Y hay que ser justos, digámoslo, con su visión. Claramente en el prólogo del libro los editores han dado en el clavo cuando dicen Volkening estaba acostumbrado a descubrir talentos de jóvenes escritores, pero lo que le salió al encuentro cuando Gómez Dávila le da a leer sus escolios es una obra magna, es una cosa que, es decir,
lo que estaba descubriendo allí era una cosa que se necesita, para descubrir la cual se necesita una inteligencia especial y una sensibilidad, digámoslo, virtuosa, por decirlo así. Que a uno le traigan un borrador y le digan léalo, pues obviamente Ernesto Volkening ya sabía quién era Nicolás Gómez Dávila. Teníamos pruebas de que el señor era un escritor por derecho propio en ese momento, pero lo que son los escolios es muy impresionante. Y la palabra que usa en la primera anotación Volkening para referirse a esta obra es iceberg. ¿Eso qué significa? Significa que hay una escritura portentosa visible, pero que esa escritura portentosa que es visible y que es la que el lector recibe de primera mano, a primera vista, está alimentada por una vida muy rica que no necesariamente aparece o no necesariamente se deja leer de manera inmediata. ¿Sí? Eso puede tener dos lecturas, esa idea del iceberg, o esa figura del iceberg. Por un lado, la relación entre la obra y la vida, una sostiene la otra, una es esa enorme fuerza geológica que sostiene lo que termina en una punta, en una cima, que en cierto sentido puede ser un poco helada y solitaria, pero que está nutrida de un montón de vigor que subyace. En un momento, en cierto punto uno puede ver en la idea del iceberg y de la punta del iceberg y de la relación entre lo que está presente y lo que está oculto, la relación entre la obra y la vida. Sin embargo, ya en notas, Gómez Dávila había dicho una cosa que es sumamente interesante, y es: yo concibo, solo me son concebibles dos maneras de escribir, y ambas, y en esa nota, que es sumamente bella, la metáfora del relieve se hace palpable otra vez. Entonces él no se nombra en esa nota. Él habla de una escritura que es minuciosa, pausada. Las metáforas son muy bellas porque las metáforas que usa son de una relación sensual con la idea, y el modo en que la idea se hace carne en la escritura, y el modo en que un escritor se permite a sí mismo recorrerla. Entonces hay escritores que se acercan a una idea, que la rodean, que la acompañan, que se relacionan con ella muy lentamente en cada detalle y descienden hasta los valles más profundos de la misma, y luego te permiten hacer transiciones adecuadas hacia todas sus connotaciones. Pero también existen otro tipo de escritores. El escritor que simplemente concentra la idea con todo su poder y con toda su fuerza en su forma, en el esquema que tiene cuando nace o cuando está a punto de morir, dice también. Y entonces se compara, digo yo, de la primera manera escribe un tipo como Proust, y de la segunda escribiría un tipo como Peguillo, como dice, quiso la muerte que escribiera Pascal. Eso es muy bello, porque uno, o sea, de la misma manera que uno ha visto, digámoslo, en esa nota que leíamos de epígrafe, que se requiere paciencia en el cultivo, y que es la vida la que irriga y la que al mismo tiempo va podando las acepciones de una idea, ¿sí? Y que va robusteciendo la encarnación que hay en la obra. En la propia escritura, ¿sí? Uno ve que las ideas tienen relaciones, y que hay unas maneras de escribir que hacen evidentes las relaciones, las transiciones,
las conexiones entre una idea y otra. Y hay formas de escritura en las que precisamente se trata de que, aunque las transiciones existan, aunque las conexiones se den, aunque las relaciones estén ahí, lo que tiene que hacer el escritor es concentrar el poder de la idea en toda la fuerza de la dura punta de diamante. Puedo hacer una nota de pie de página que descubrí una coincidencia, no sé, sobre esa expresión. Y esa expresión aparece primero en Gómez Dávila, y la siguiente persona que la usa es el traductor de Racine al inglés. Diga usted, como 15 o 16 años después de Notas. Eso me pareció muy bello, porque obviamente gran amante de Racine es don Nicolás. Cierro el paréntesis. Pero esa idea de que una escritura es capaz de concentrar todo el poder de la idea finalmente en una formulación diáfana, en una formulación contundente, nos da una de las muchas ideas de cómo se hace un escolio, de lo que es en el paisaje ideal. Y ahí sí se me sale lo filósofo, y tengo que decir que no es en vano que don Nicolás diga y comience Notas, es decir, que comience su obra con la referencia a las ideas. ¿Sí? Y su escritura es una escritura de ideas. Don Nicolás no es un narrador, don Nicolás no es, a mí me han dicho que es un crítico literario, don Nicolás es un filósofo. Y es un filósofo porque vive para la sabiduría y para la lucidez, como hablábamos con Abad el otro día, pero es un filósofo porque piensa penetrantemente en la realidad. Y de esa nunca me voy a bajar de esa hipótesis. Don Nicolás va a las cosas, como se da cuenta Volkening. ¿Sí? En esa primera cita alemana que pone a las cosas mismas como Husserl. Y es lo que le pide a su lector. Entonces, el punto es que un escritor de ideas se da a la tarea durante 20 y pico de años de perfeccionar su encarnación en esa segunda manera de escribir que había reconocido. Entonces yo como que planteo ese primer esquema, Pablo, para ver si tú ves algo ahí, y si vamos desarrollando la noción de la relación entre notas y escoles. Perdón, y yo hago una anotación chiquita. Claro, Francia, por favor. No, que tal vez don Nicolás Gómez Dávila practique esas dos formas, porque Notas, que es la obra preferida de Juan Fernando por el sensualismo encarnado. Y por otras razones también. Por otras razones. En Notas hay un mayor desarrollo también, está ese lento discurrir, etcétera, que luego concentra en los escolios, ¿no? Sí, uno podría decir, eso también pasa en Textos 1, eso también pasa en esa obra que parece una tonelada de dinamita, que es de Iure, y también pasa en el reaccionario auténtico. Lo que pasa es que uno sí se puede hacer la pregunta por el cultivo de las transiciones, por los otros aspectos, digamos, formales que don Nicolás tiene. Yo creo que los ejercicios de comprensión de cada nota, incluso de las largas, todas esas descripciones de la historia de Francia, Italia y España que hay en medio de notas como referencias al viaje a Europa, esas son largas, pero entender cada una amerita muchísimas páginas de lectura también. Entonces, mi idea es que esa idea de las transiciones, esa idea de las relaciones, esa idea del discurrir lento, que podría dar cuenta de las conexiones de la idea, es una cosa a la que don Nicolás disciplinadamente va renunciando, porque tiene una idea, y es que hacer evidente
hacer evidente las referencias que se requieren para escribir, para entender algo que se puede decir clara y contundentemente, es varias cosas. Primero es insultar la inteligencia y la cultura del lector, es asumir que viven en mundos distintos. Hay una noción que es muy bella, que está en notas y luego después vuelve a aparecer en textos uno, que es la noción de universo del discurso, que él la desarrolla cuando habla del aforismo. Dice, el aforismo supone que el lector y el escritor habitan el mismo universo del discurso. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde voy, Francia? Usted que lo sabe todo de mi alma con solamente ver mis ojos en la cámara. Voy hacia dos cosas. Primero, a la renuncia de la argumentación. Don Nicolás no le va a explicar cosas a nadie. Y eso tiene un sentido. ¿Sí? En los escolios no hay argumentos, y yo creo que en notas tampoco propiamente. Hay transiciones, hay desarrollos, hay intuiciones, hay maneras de ver la cosa de diferentes formas, pero no hay argumentación. ¿Por qué? Porque argumentar es perder el tiempo. Así de claro. Uno piensa, uno gasta tiempo probando cosas cuando podría gastarlo perfectamente en pensar, dice don Nicolás. ¿Sí? Y entonces ahí va, entre chiste y chanza, apareciendo la noción de lo implícito. Sí, lo implícito puede ser la vida, lo implícito puede ser la biblioteca, pero lo implícito también puede ser la relación que tienen las ideas entre sí. ¿Sí? Sí, hay una idea de conexión intelectual entre los pensamientos que opera ciertamente, funciona, da a entender cosas en don Nicolás, pero no necesariamente tiene que ser dicha, no tienen que entrar en la prosa, no tienen que entrar en la palabra. Don Nicolás esculpe con la misma, de la misma manera certera, tanto con lo que dice como con aquello que se abstiene de decir. Entonces, pues ya dije como tres cosas. Entonces quiero que que ustedes tomen la palabra y decimos otras cosas. ¿Qué dice Pablo? Tiene que abrir el micrófono. Pablo, su micrófono está cerrado. Yo estoy contento porque lo que dice Francia es justamente lo que yo estaba pensando y mientras Juan Fernando lo decía, siento que lo descubría yo, que Gómez Dávila escribe de ambas maneras, ¿sí? Que aquí cuando tomamos esta nota y nos desviamos mucho por el lado de ese modo de escritura sucinto, eficaz, decimos, Gómez Dávila escribía así, ¿no? Pues Notas nos muestra que no solamente escribía de las dos maneras y que en Notas y en textos escribía de una manera, que en Escolios de otra, sino que siempre escribía de ambas maneras. También es un poco a lo que acaba de apuntar Juan Fernando. Bueno, y una de las cosas que en Notas, gracias a esta divagación sale, es que, y se hace evidente que en los escolios creo que por ningún lado se podría encontrar, o no tan fácilmente, es este drama, enfrentarse a la existencia en la escritura. Sí. Y hay pasajes muy bellos, autorreflexivos, de Gómez Dávila, en los que de todas maneras, con esa forma tan pura, tan bella, duda del hecho de escribir, ¿sí? Duda de si debe hacerlo o no, así, admirado ante su biblioteca.
Como él decía, los libros, leer es tener conversaciones con los muertos. Entonces, esto es algo de lo que salen notas. Y yendo un poco más lejos, lo que vemos es que, porque bueno, también recordar que notas, no sé exactamente, pero yo diría que él lo empezó a escribir alrededor de los 20 años, ¿no? O sea, notas se publicó en el 54, pero ¿cuándo se empezó a escribir, no? Y lo que se barrunta en notas un poco por esta reflexión, por esta especie de descargo de diario íntimo filosófico, lo que se ve es que la obra de Gómez Dávila es una obra de lector. El escribir y el leer son inseparables. Y entonces, notas es lo que nos permite ver esa evidencia y nos muestra que, o sea, y ahí entendemos que en Escolios ese mismo proceso sigue vivo. Ese escritor, ese lector, en su biblioteca, toda la noche encerrado leyendo, escribiendo también está. Y entonces aquí debemos es entender, o bueno, pensar que ante el papel en blanco, está la vida misma puesta ahí. Ante la biblioteca está la vida misma puesta. Y yo creo que Folkening entiende esto y entiende cuando se sienta a comentar los escolios, tal vez intuitivamente por una afinidad ya de su propio talante, está haciendo algo muy parecido a lo que Gómez Dávila hacía ante su biblioteca y ante el papel. Entonces, hay una idea muy interesante que Juan Fernando me ha compartido y es, bueno, en notas hay una reflexión acerca del lector y del escritor. Notas mismo es ese proceso de aclaración y de aplicación de ese pensamiento, pero Folkening, de una u otra manera, corresponde también a ese pensamiento, a esos arquetipos que se van formando en la obra de Gómez Dávila. Perdón, una anotación chiquita aquí también miro en el chat, que creo que sí, aquí está Jairo Olivero Ramírez. Dice, los argumentos están implícitos en los mismos escolios y en las notas. Además, los escolios no permiten argumentaciones. De ahí la grandeza, muy buenos y agradables sus apuntes y, por supuesto, escucharlos. Y también quisiera agregar, antes de que tome la palabra Juan Fernando, escuchándolos a ustedes, que Folkening mismo dice en los comentarios que él ve esa relación entre los distintos escolios, ¿no? Por ejemplo, el que está citado de todo el amor es el único órgano, ¿cómo es exactamente? Se me olvidó en este momento. Donde en la... Que nos permite percibir sí, la individualidad, las perfecciones de los seres que amamos. La individualidad de los seres que amamos. Sí, digamos, por ejemplo, ese tiene un eco anterior también, ¿no? En La verdad es persona, y Folkering muestra esa relación entre los escolios, que me parece interesante la hipótesis de ver en el texto implícito un poco en eso que llama Folkering entre líneas, ¿no? De hecho, eso está entre líneas, ¿no? Sí. Y también a la idea del iceberg que me parece, pues la idea que va a comentar también Folkening, pero usted dice una cosa, lo dice de una manera que me hace recordar un fragmento de Heráclito, es decir, es como si no solamente la naturaleza guarda sus secretos, sino que también el arte también
guarda sus secretos a su vez. Sí, don Nicolás lo dice, don Nicolás lo dice también, dice que la vida, el éxito en la vida, el éxito práctico lo dice, y el éxito artístico implican una especie de arte de la sugestión. No sé si usted se acuerda de esa nota, eso es muy interesante, porque lo dice, nosotros insinuamos en la escritura una vida que no necesariamente poseemos, de una inteligencia que no necesariamente está ahí, y hay una capacidad de seducción, porque en la obra, tanto del artista como del político, y es una cosa muy rara esa comparación, en el artista necesita que la obra la complete la imaginación de su lector. Está en el epígrafe de Shakespeare, justamente, en la violación de Lucrecia, ¿no? Que es la imaginación la que completa, ¿no? Y se establece una relación metonímica entre la parte y el todo. Ahí. Exactamente. Y es muy raro que él desarrolle eso con la metáfora del político, pero después, termina siendo muy lúcido. Y es una cuestión de habilidad práctica, es una cosa muy rara, hay que saber insinuar, no tanto para dar por entendido, cuanto para permitir que el otro sea el que complete la obra. Entonces es interesante, a eso nos puede conectar inmediatamente con aquella metáfora tan interrogada para describir la obra de Gómez Dávila, que es la idea de la filosofía puntillista, que aparece ya en texto, en notas. Solo que hay una variación, tal cual como ustedes los han clasificado, mientras que en notas dice que se le ruega al lector que amablemente haga la fusión de tonos puros. Sí, hay como un pequeño bucle en la manera en que se le pide al lector que complete, pero que complete no, que determine y que fusione. Sí, el lector tiene un enorme papel para Gómez Dávila. El lector es decisivo y por eso lo imagina. Hay muchos textos, hay muchas notas dedicadas a eso, a imaginar la idea de quién lee, cómo se lee, qué es leer, pero cómo sería ser leído. ¿Sí? Ante quién me pongo y de qué manera me pongo. Esa es una de las ideas con las que parte notas, de las que arrancan, y es el que se atreva a hablar de lo que piensa y le concede algún valor a lo que dice, no simplemente tiene que intentar hacer lo mejor que puede, sino tiene que imaginar que está hablando, tiene que imaginar que está escribiendo para el lector más áspero y más severo. Entonces la calidad de la obra tiene que ser juzgada, o sea, uno mismo tiene que prepararse para juzgarse de manera severa, de ahí en adelante. Eso es uno. Y dos, nos va dando la idea de que la obra de Gómez Dávila es una unidad. Y nosotros hemos insistido mucho en la multiplicidad, en la fragmentariedad, pero esa multiplicidad y fragmentariedad lo son de un todo que es visible de muchas maneras, en el cual se pueden hacer experiencias de intelección y de inteligibilidad muy determinadas, que implican un foco muy cercano sobre ciertos fragmentos muy breves, pero también hay maneras de concebir la distancia y de concebir la obra en conjunto. Esa es otra forma de ver cómo están conectadas las ideas en Gómez Dávila. Sí, hay una cosa que a mí me parece que no está tan presente después, que es una idea que cambia, y es que él tiene él lo dice en términos de, es muy
misterioso hablar del punto de partida del pensamiento y del punto de partida de la escritura. Y a veces hay gente que piensa que el punto de partida de la escritura es la vida afectiva de la gente, la vida psicológica, pero dice no, hay un sustrato más profundo que la vida psicológica, que es la vida espiritual. Es un flujo que va, ya que usted está tan heraclitea hoy, va, como Heráclito dice que el alma uno nunca alcanza a encontrar sus contornos, tan profundo es su logos. Gómez Dávila también dice que el espíritu fluye de una manera mucho más profunda y fluye de una manera mucho más determinante. El núcleo de una persona, y entonces él lo dice, nuestra sustancia es la idea en sentido platónico, la sustancia de lo que somos. Entonces, Gómez Dávila apuesta de alguna manera por la coherencia total del pensamiento y de la persona. Sí, que es una idea metafísicamente muy difícil hoy. Es muy complicado sostener eso. Pero lo hace con una confianza, y es la confianza de que las ideas tienen su propia jerarquía. Las pequeñas puntadas y los pequeños destellos y las pequeñas centellas que estoy captando hacen parte de un todo coherente, que es visible, y es visible a la distancia y es visible en la cercanía. Y esas experiencias de lectura las puede tener un otro. El problema es quién. Y ese es el motivo para que uno diga, Gómez Dávila había pensado en un lector capaz de hacer esas operaciones. Y lo pudo haber encontrado en un tipo como Ernesto Falkenhayn, creo yo. Yo creo que lo encontró y bueno, ¿por qué digo que lo encontró? Porque compartían, como decía Juan Fernando, una tradición, sí, pero no solamente eso, una serie de autores afines o compartidos, sino realmente respiraban ese mismo aire. Vivían esa misma tradición que, como en la charla del martes se hablaba, recibir una tradición tiene que ver con vivir de cierta manera, con forjar el propio espíritu y cuidar el propio espíritu de cierta manera. Entonces, en eso Falkenhayn y Gómez Dávila se encuentran, comparten una misma tradición y comparten la pasión por la tradición, porque no se trata en últimas de que sea la misma, sino de que de personas a personas se pueda reconocer esa devoción por el espíritu, por el alma, por lo humano, que se nos ha legado en los libros, como también en todo tipo de obras y cosas perecederas, es decir, no se trata tampoco de dejarlo inscrito en piedra. Aunque ahí sí me quisiera, dale Juan. Es una anotación chiquita, y es que a mí me impresiona lo muy fechable que es Notas. Digamos, eso es una idea que habría que sostener todavía con más cuidado y que habría que probar textualmente. Notas es un texto de la posguerra y del comienzo de la Guerra Fría, y tiene las evidencias regadas por doquier. Es muy esos años, en sus inquietudes, en sus premoniciones, en sus temores incluso, en su relación con la política, en su relación con los países de Europa, en su relación con la propia tierra, con sus ríos andinos, como dice don Nicolás, y está muy fechado. En cambio, Escolios, que también es un libro de su tiempo, tiene una vocación de eternidad en ese sentido. O sea, y lo digo porque para
para apoyar lo que acabas de decir. Uno en Escolios no es que haya quitado, don Nicolás, lo que corresponde a su momento histórico, o no es que lo haya desbastado, borrado de la escritura, sino que le ha dado un lustre a lo que dura. Él siempre tiene esa inquietud por lo que dura, por lo que es permanente, por lo que es fundamental, por lo que es eterno, por la posteridad. Pero yo creo que lo consiguió de una manera muy admirable en los Escolios, que logran ser un libro del siglo XX, un libro de la segunda mitad del siglo XX, y al mismo tiempo un libro de toda la tradición occidental o humana. Es muy interesante lo que dices porque nos recuerda que, es decir, los diarios de lectura también están fechados, por así decirlo. Es decir, a pesar de que ya fueran escolios y no notas, uno lee y Folkening se habría podido ir en esta obra ingente, inagotable, por muchos lados. Y leyendo los diarios uno se da cuenta de todas maneras, puesto que es una selección, él no está comentando uno por uno los escolios, él está seleccionando, uno se da cuenta de que tiene ciertas tendencias, de que ciertos escolios, ciertos temas le interesan más. Uno de ellos justamente es el marxismo. Y eso, si uno hiciera unas cuentas, diría que, pues claro, en los escolios hay muchas referencias al marxismo, a Marx, como decía Juan Fernando, hoy me contaba, aquí lo pongo. En notas, Platón es el nombre más citado, pero Marx o los derivados de marxismo, ¿no? Marxistas, se le compara también, es decir, hay un interés de por sí en Gómez Dávila por el marxismo, pero Folkening como tal, como interlocutor, también tiene ese interés, esa briega intelectual. Y ahí también, por cierto, también otro, así es, ¿no? Notas al pie, infinitas. Gómez Dávila también de política hablaba mucho, ¿no? Cuando de Brigard hizo unas transcripciones de algunas de las conversaciones, muchas de ellas giraban alrededor de política contemporánea, cosas que estaban sucediendo mes a mes, día a día. Entonces, claro, en los cuadernos se nota que, perdón, en los diarios de lectura, bueno, en los cuadernos se nota que claro, que nosotros vemos, podemos verlo más lo universal y lo vemos, pero otras cosas también se nos eclipsan, a Folkening no, por su momento y también por sus intereses compartidos. Tal vez solo quisiera decir una última cosa acerca de Folkening como lector, y es una espinita que aquí me saco, y es que yo siento que él es demasiado reverencial. Es en esos momentos en el que Folkening es, como lector, flaquea más. Hay mucho respeto, mucho cariño, y eso no quisiera en ningún momento tacharlo. Pero ¿por qué digo esto? Porque, y recuerdo aquí, yo en la universidad, pues leyendo a Gómez Dávila, con Francia, asistí a un seminario, con Carlos B. Gutiérrez, asistí a un seminario, los dos lo dieron conjuntamente. Se organizó, creo que en ese mismo semestre, una charla sobre Gómez Dávila sobre Nicolás Gómez Dávila, y ahí fue su hija, Rosa Emilia, si recuerdo bien su nombre. Yo me acerqué, le expresé justamente lo que acabo de decir, esa admiración, ese agradecimiento, ese cariño por la obra de Gómez Dávila, y ella, tal vez notando ese apabullamiento, me dijo, empieza por notas y recuerda que, palabras más, palabras menos, él es tu amigo, ¿sí? Los libros, uno entra a los libros como uno entra a la casa, o como ella contaba, entra a la biblioteca del mismo don Nicolás, y uno se lo imagina serio con su cigarro, pero pues podían entrar a jugar los niños. Entonces, por eso creo que Folkening, y tal vez Notas le habría permitido matizar esta visión, tiene demasiada reverencia por Gómez Dávila, y no me sorprende tampoco que le llegue de sopetón esta obra, así fuera en 7 carpetas mecanografiadas, que le llegue y lo lea, y alguien con el ojo de Folkening, con la
la perspectiva de Folkening, claro, ese es el olfato que decía Juan Fernando, detecta inmediatamente una obra maestra. Entonces, Folkening de todas maneras llega a esta jovialidad, a esta cordialidad y al desparpajo, y tal vez de los comentarios que más me divierten a mí no son los que bueno, los que reverencial o en los que reflexiona o cita autores que también son muy lúcidos, pero es cuando dice, por ejemplo, me provoca escribir este escolio en un papelito y comérmelo, ¿sí? O yo no sé, así como tonto, cuando empieza a insultar gente, ¿no? Ese tonto, yo no sé, puro insulto Qué cachaco. vergajo, qué vergajo. Qué verga. Entonces, eso es también importante, ¿no? Recordar que la lectura, la tradición, o sea, tomar la tradición, acogerla, es también un acto de gozo. Y en Gómez Dávila está ahí, siempre. Entonces, no falta el humor, no falta, y pues porque para eso es justamente para estar bien, para vivir mejor, que los grandes han dejado sus obras. Y ahí recuerdo ya para cerrar, y haciendo una puntada con lo que me decía Rosamilia, Gómez Dávila dice en uno de sus escolios, palabras más, palabras menos, que a veces nos asustan los grandes, nos abruman, y que creemos que entonces tenemos que pedirle al comentarista que nos abra la puerta. Dice, no, nada invita más, nada coge más que la grandeza. Ujú, tal cual. Ay, sí, Esa gracias, Pablo. es maravillosa esa nota. Sí, yo quisiera ahí agregar una cosa a lo que dije, a lo que ustedes acaban de decir sobre las fechas, ¿no? Las fechas de las obras, porque si es cierto, yo juraba que el último libro, el de sucesivos escolios, ¿no? A un texto implícito, era porque lo había escrito, era la última cosa que había escrito Gómez Dávila, y es justamente en esa charla que dice Pablo, Rosa Emilia nos aclara, dice, no, 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 eso es son los escolios que quedaron por ahí sobrando, y entonces se recogen, se reúnen y se publican bajo el título de sucesivos. Entonces ahí está como lo que estaba diciendo Juan Fernando, de que sí, efectivamente, en estos escolios no hay fechas, hay unos muy antiguos y hay unos muy recientes, y están Pero que son ahí siempre mezclados. pertinentes también, ¿no? O Sí, sea, lo una cosa. increíble es que logre la pertinencia independientemente de la fecha. Sí, en cambio sí creo, me parece una cosa muy acertada. Nota sí tiene una fecha y tiene mucho que ver con su estadía en Francia, en su adolescencia y luego cuando regresa, ¿no? Sí, y además, pero tiene también una clarividencia sobre la historia del siglo XX que a mí me parece muy impresionante, porque él en un momento es capaz de decir, mire, toda esta cosa entre los gringos y los rusos, que pasará la historia como lo dice la última lucha fratricida de la raza blanca, lo dice así, pero es que lo que es pertinente es mirar que ya están ahí los chinos y hay que ver, y él tiene una noción del talante espiritual y político de los chinos cuando todavía creo, o sea, en ese momento creo que Mao todavía estaba en el ascenso, no estaba consolidado como el líder del pueblo chino. Es una cosa muy, pero él la ve venir y la ve venir inscribiéndola. Entonces ahí está el otro movimiento, inscribiendo toda esa dinámica política en una cierta manera de comprender el mundo. Mm. Una racionalidad científico-técnica, una cierta manera de comprender la producción económica y el manejo de la política. Sí, bueno, no, esa es una conversación, como dijo muy bien Pablo, que podría extenderse infinitamente, pero bueno, ya es hora de hacer el cierre, pero yo quisiera primero preguntar si en el público
¿Hay alguna otra acotación que quieran hacer, alguna pregunta que quieran hacer antes de Yo quisiera terminar? saludar a Rosa Emilia que está oyéndonos. Pues que es un placer que Rosa Emilia esté aquí, no me había dado cuenta. Pues buenas tardes, Rosa Emilia. Esperamos no haber dicho lo que no era de las cosas que usted alguna vez nos comentó. Esperamos sí, no haberla traicionado en nuestras palabras y nos alegra mucho que esté aquí con nosotros. Qué bueno, sí. Saludos. Sí, pues no sé si el público quiere agregar algo, si quiera preguntar algo. Bueno, creo que seguramente después nos contarán por el chat, porque igual pueden hacerlo más adelante para responder las preguntas y las inquietudes que tengan. Y pues muchas gracias, Juan Fernando, y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y esperamos pronto continuar con esa tarea del segundo volumen y con la participación de todos los que nos han colaborado de una manera o de otra. Estamos muy agradecidos porque en realidad, como dije el primer día, este es un trabajo colectivo, esto no es un trabajo que pueda hacer una sola persona, ¿no? Es un trabajo colectivo y tal vez como en el espíritu mismo de Gómez Dávila, del mismo Folkering, pues entre amigos, ¿no? Ahí estamos, nos encontramos siempre conversando aquí alrededor de la obra de Nicolás Gómez Dávila y ahora pues de Ernesto Folkering con sus comentarios. Y Sí, pues bueno, Pablo quiere sí, agregar. muchas gracias nuevamente por organizar el conversatorio, a todos los asistentes, a todos los que verán esto grabado eventualmente. Sí, para cerrar, solo quisiera invitarlos otra vez en el chat está el link para adquirir el libro y pues lo hago con el ánimo de, bueno, aquí contándoles algo. Yo cuando trabajaba en los diarios de lectura de Gómez Dávila, o sea, los diarios de lectura de los escolios escritos por Folkening, cuando yo contaba siempre decía yo estoy trabajando con Gómez Dávila, sobre Gómez Dávila. Y en un momento me di cuenta, no, es que también es Folkening, ¿no? Entonces, es con ese ánimo rescatar esta obra en su valor intrínseco, el trabajo de edición que está puesto ahí. Y eso, pues, nuevamente es por la obra misma, por el autor, como hablábamos ahorita, la pasión por las ideas, por el espíritu. Entonces, muchas gracias, qué buena la conversación. Gracias a los... Sí, Pablo, mira, acá en el chat hay dos notitas, dice Jorge Eliezer Vaca Guardiola. Buenas tardes, afectuoso saludo desde Costa Norte. Felicitaciones Juan Fernando Mejía y Pablo Román, interesantes estos conversatorios. Y también Ana María Pulido y Dairo Martínez, que muchas gracias, que feliz tarde, bueno, igualmente a todos. Muchas gracias de nuevo, Juan Fernando, Pablo, Germán, que está tras bambalinas, muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, hoy terminamos con estas conversaciones sobre la obra de Ernesto Folkening y Nicolás Gómez Dávila y esperamos que pronto puedan ustedes estar leyendo el segundo volumen con los 3 cuadernos faltantes, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Adiós. Gracias.